Una hermana extraña me robó a mi prometido y se casó con él el día de nuestra boda, después de conocerlo solo una vez un año. Después su madre me llamó llorando con la verdad. Mi vida ha sido muy difícil, especialmente durante el último año. Me he enfrentado a un trauma que nunca esperé y he tenido que hacerlo prácticamente sin ningún apoyo. Finalmente me había llevado a un mejor lugar mental y emocionalmente, y ahora todo ese progreso se ha derrumbado. No sé qué hacer. He tenido una relación extraña con mi familia. Desde que tengo memoria tengo una hermana gemela. Talia, ya había quedado claro desde el principio que ella era la niña de oro. No sé cómo sucede esto con un par de gemelas. Pero aquí estamos. Siempre creo que la niña de oro es alguien que se esfuerza mucho, comparte intereses similares con los padres o es de alguna manera diferente de manera positiva de otros niños en la casa, pero en este caso, Talia y yo éramos imágenes especulares la una de la otra. Teníamos los mismos intereses. A las dos nos fue bien en la escuela, todo era similar, así que no podía entender por mi vida por qué mis padres la amaban más porque lo hicieron. Solían tratar de ocultarlo inicialmente, pero siempre sentí de esta manera, incluso cuando era niña. Recuerdo que un día me derrumbé y les dije que me sentía ignorada y no querida, pero nada cambiaba. Siempre era Talia primero. Talia sobre todos y todo lo demás. El favoritismo era sutil al principio. Si nos compraban juguetes o ropa, Talia obtenía la primera elección. Incluso si estas cosas eran idénticas, no siempre eran del mismo color, y Talia siempre tomaba la decisión. Yo tenía que conformarme con lo que ella decidiera que no valía la pena su tiempo o algo que no le gustaba, y si hacía la prueba, recibía sermones sobre lo egoísta que estaba haciendo, sobre cómo los regalos eran los mismos de todos modos, y sobre cómo nunca llegaría lejos en la vida si actuaba con tanto derecho. Luego gradualmente empeoró. Talia disfrutaba de la atención y los mimos y la odié por eso, así que nunca fuimos cercanos. Esta grieta entre nosotros se amplió en la escuela secundaria, cuando se aisló de nuestro grupo de amigos y comenzó a pasar el rato con los chicos geniales de una manera que era mejor para mí, porque ahora, al menos podía tener a mis amigos para mí y vivir en paz en la escuela. Inicialmente nuestros amigos se sorprendieron por su cambio repentino, pero se acostumbraron a él y a mi amistad con ellos. Se hizo más fuerte durante la secundaria y preparatoria. La brecha entre Talia y yo siguió ampliándose. Para cuando nos graduamos, teníamos intereses completamente diferentes y círculos sociales distintos. Esto funcionó para mí porque tuve menos interacción con ella. Ella seguía siendo mala, especialmente en la escuela porque quería verse bien para sus compañeros, pero yo estaba muy acostumbrado a ella, así que nunca me afectó, de todos modos. Fue al final de la escuela que las cosas entre nosotros escalaron a niveles de los que nunca me recuperar, y no he estado en contacto con ella desde que trabajé muy duro en mis solicitudes universitarias porque sabía lo que quería hacer además. Casi todos mis amigos querían ir a buenos lugares y hacerlo bien por sí mismos. No había sabido sobre la preparación de Talia para sus ensayos y yo no era entrometido, así que nunca pregunté, pero ella parecía demasiado confiada en sus admisiones para alguien que no estaba preparado o al menos no sabía qué hacer para mí. Consternación, ella entró y yo en resumen descubrí en el último momento que ella había robado mi ensayo. Yo lo había presentado y yo estaba furioso. Y no quería decirle a mis padres porque como siempre ellos habrían dicho que necesitaba aguantarme y que ahora no se podía hacer nada. Había terminado de ser amable y pisoteada. Decidí ir a lo nuclear. Envié un correo electrónico a la universidad con detalles sobre su plagio, mostrándoles cómo este trabajo era mío. También les conté sobre la situación en casa y les pedí que tuvieran cuidado si le respondían, y cuando lo hicieran, bueno, la pusieron en la lista negra, citando que habían descubierto que había cometido plagio durante su solicitud. Cuando recibió el correo electrónico, se sentó incrédula y me miró con tanto odio que pensé que lo haría, colapso, pero no podía admitir nada a mamá y papá. ¿Qué podría haber dicho? Que robó mi ensayo. Sabía que la había pillado en una mala posición y estaba más que eufórico de que estuviera recibiendo lo que le correspondía. La situación era tensa y divertida, al menos para mí. Sabía lo que había hecho y ella sabía lo que yo había hecho y no quería ir con mamá y papá para una resolución. Y ella no podía ir porque eso significaría admitir que robó mi trabajo. Desafortunadamente para ella, mamá y papá estaban desconsolados por esta injusticia. Estaban seguros de que querían llevarlo a la universidad, insistiendo en que no había plagio involucrado. Es aquí donde las cosas se complicaron. Mis padres enviaron el correo electrónico y lo que obtuvieron a cambio fue una respuesta detallada sobre su solicitud y la fuente que robó de mi trabajo.
Tontamente esperaba que cuando vieran lo que su preciosa hija me había hecho, finalmente la verían por lo que era, y tal vez, solo tal vez, me convertiría en una parte importante de la familia. Lo que pasó fue todo lo contrario. Me gritaron durante días por arruinar deliberadamente la vida de Talia. Y carrera en el momento en que supieron que yo fui quien denunció el plagio, encontraron a alguien a quien acosar. No importa que ella robó mi trabajo, no importa que ella estaba equivocada, y no importa que fue por ella que no pude ir. Lo único que importaba era que la Ed, sin consultarles, me llamaron con todos los nombres del libro. Me dijeron que lo correcto habría sido hablar con ellos al respecto, y luego habrían encontrado una solución. Les dije que su única solución habría sido dejarla ir. Graz, y me habrían pedido que me aguantara y solicitara otro lugar. Era un desastre en casa y nadie estaba dispuesto a ver mi perspectiva. Había quedado claro que no importaba lo que hiciera, sería la oveja negra y no importaba lo que hiciera. Talia. Ella nunca enfrentaría las consecuencias. Los siguientes meses fueron brutales, pero solo estaba esperando la universidad. Sabía que en el momento en que saliera de casa no volvería. No había nada a lo que volver de todos modos. Y eso fue lo que hice. Me fui a la universidad e inmediatamente me fui. Poco contacto con mis padres y ningún contacto con Talia. Ella estaba muerta para mí, después de su pequeño truco, y no quería tener nada que ver con ella. Nunca más. La universidad fue un cambio refrescante. Hice buenos amigos, tuve una buena vida y trabajé duro. Conocí a Matt en la universidad y nos llevamos bien al instante. Matt y yo fuimos amigos durante un par de años. Él era mi mayor en la universidad, pero compartimos el mismo círculo de amigos. Justo antes de graduarse, me pidió que fuera su novia, y le dije que sí. Era uno de mis amigos más cercanos, y yo era extremadamente feliz en su compañía. Así que para mí, el siguiente paso lógico fue una relación. Cuando dije que sí, me dijo que había estado enamorado de mí durante años y que había estado tratando de reunir el coraje para invitarme a salir. Honestamente, pensé que esto era adorable y le dije que habría dicho que sí, incluso si me lo hubiera preguntado antes. Teníamos una buena relación por todo lo que valía. Ya éramos muy buenos amigos. Así que nos conocíamos bien. Había un nivel de comodidad y honestidad y simplemente salió naturalmente. También le conté toda la situación con mi familia. Le expliqué que tenía muy poco contacto con mis padres y absolutamente ningún contacto con mi hermana, y nada podría hacerme hablar con ella de nuevo. Y yo le pedí que respetara que pensaba que era absurdo que una familia pudiera ser tan disfuncional, porque su familia es perfecta. Sus padres están locamente enamorados. Él es el mayor de 4 hermanos, y todos son cercanos y solidarios. Mi terrible experiencia era ajena a él. Lo respetaba y disfrutaba de la dinámica familiar de la que provenía. Era honestamente adorable el amor que compartían. Siempre me habían privado de él, así que no pude evitar sentirme un poco celoso, pero le dejé en claro que nunca debería esperar que regresara con mi familia y tratara de arreglar las cosas solo porque era imposible para él concebir familias disfuncionales. Él parecía estar bien con eso, por eso confié en él. Nunca supe que este iba a terminar siendo el peor momento de mi vida. Hace 2 años, cuando tenía 25 años, Matt me propuso matrimonio. Obviamente dije que sí. Habíamos estado saliendo durante casi 4 años para entonces, y estaba segura de que él era el chico con el que quería pasar mi vida. Me presentó a su familia antes y me aceptaron con los brazos abiertos. Sentí que finalmente tenía una familia. Incluso sus hermanos, 2 hermanas y un hermano, fueron extremadamente acogedores y desarrollé relaciones independientes con cada uno de ellos. Era como si me hubiera convertido en parte de la familia incluso antes de casarme con él. El matrimonio era el siguiente paso y estaba muy feliz con mi relación y la vida que había construido. Se suponía que nos casaríamos el año pasado. Todo el año anterior lo pasamos planeando la boda, la luna de miel y todo lo demás. Fue un momento estresante y también fue un poco desafiante para nuestra relación, porque fue entonces cuando me di cuenta de que había diferencias entre nosotros y resolverlas requería esfuerzo. No obstante, seguimos adelante voluntariamente. Tuvimos una de nuestras peleas más grandes mientras finalizábamos la lista de invitados. Quería una boda pequeña e íntima, pero él tenía muchos invitados. Quería a su familia inmediata, algunos tíos y tías, sus hermanos, socios y otros. Yo, por otro lado, no tenía familia a la que quisiera invitar.
No era cercano a nadie. Le dije que solo invitaría a mis amigos, y honestamente no quería que mi familia estuviera cerca de mí el día de mi boda. Al principio, él estuvo de acuerdo, pero pude ver su vacilación. Le pregunté si había un problema y dijo que no, así que lo dejé pasar una semana después. Sin embargo, vino a mí y me dijo que necesitaba invitar a mi familia porque no podía haber boda sin familia presente. Lo miré con los ojos muy abiertos y le dije que siempre había dejado en claro que mi familia no era parte de mi vida. Ni siquiera sabían que estaba comprometida y que las únicas dos personas necesarias para una boda son la novia y el novio. Así que no había razón para preocuparse porque mis padres no asistieran. Él nos echaría atrás. Dijo que cualquier pelea que tuviera con él podía dejarse de lado por un día, y que no me estaba pidiendo que comenzara una relación con ellos o los perdonara solo para invitarlos a la boda. Le dije que cualquier invitación significaría que quería arreglar las cosas, y eso fue lo último que quería hacer en retrospectiva. Debería haberlo dejado allí mismo. Pude ver que a pesar de afirmar que entendía mi realidad en la infancia, sobre lo cual siempre fui transparente, él había elegido arrojarme esto, pero yo era una tonta en el amor. Peleamos mucho y casi dejé de hablar con él, pero, en el fondo, sabía que teníamos que llegar a un compromiso después de mucho ir y venir. Finalmente me dijo por qué insistió en invitar a mi familia. Dijo que no quería que su familia pensara que se iba a casar con una mujer que no tenía una buena relación con su familia. Su familia es muy conservadora de esa manera. Siempre han vivido con una regla de familia. Primero, y sintió que la ausencia de mis padres se reflejaría mal y no quería eso para mí en ese momento. Pensé que su proceso de pensamiento era afectuoso y considerado. Pero gradualmente me di cuenta de lo problemático que era. Estaba más preocupado por la impresión que su familia tendría, especialmente su familia extendida, porque sus padres y hermanos ya sabían que no me llevaba bien con los míos, que por lo que me haría psicológicamente, el programa era más importante para él que su novia, y debería haber visto eso. No lo hice, y pagué el precio después de mucho ir y venir. Acepté llamar a mis padres, pero ahí fue donde tracé el límite. Le dije que los invitaría, pero ningún otro miembro de la familia, especialmente Talia. No habría baile de padre e hija, y a mi familia no se le permitiría dar discursos. Esa era la única condición para invitarlos, y él tuvo que encontrarse conmigo a mitad de camino. Afortunadamente aceptó y sabía que no tenía muchas opciones. También le advertí que no lo hiciera, contactar a alguien por su cuenta, solo los llamaría y los invitaría, y solo cuando sintiera que era el momento adecuado. Sabía que si les daba la información demasiado pronto, inventarían algo y conseguirían que Talia se uniera, con lo que simplemente no podía estar de acuerdo, y, honestamente, también esperaba que si les decía lo suficientemente tarde, tal vez no pudieran venir. Así que, técnicamente estaría en lo correcto, y aún así, terminaría saliendo con la mía. Creo que Matt sospechaba esto, pero incluso si lo hizo, no dijo nada. Así que le informé a mamá y papá 6 semanas antes de la boda, y dijeron que obviamente toda la familia estaría allí para apoyarme en mi día especial. Los interrumpí allí mismo, y les dije que no había absolutamente ninguna manera de que Talia viniera a mi boda. Solo estaban invitados ellos dos, y si intentaban ser astutos y la traían de todos modos, los escoltaría yo mismo. Intentaron protestar diciendo que era el momento perfecto para que la familia se reuniera, que necesitaba dejar de ser un bebé y que me había vengado y debería estar satisfecha. Les dije que este era mi único contacto con ellos antes de la boda. Conocían el lugar, en el momento, y si querían venir podían. Sin embargo, si intentaban algo, no me demoraría en tomar las medidas necesarias, y desconecté la llamada. Pensé que era una advertencia lo suficientemente severa para disuadirlos de planear algo, pero estaba muy equivocado, y debería haber sabido que Talia aparecería y haría un lío de las cosas. Hizo un lío, pero fue mucho más grande de lo que esperaba. Una semana antes de la boda, mis padres volaron y se registraron en un hotel. Me habían informado que vendrían una semana antes, querían darme algo y querían que fuera con Matt. Yo estaba reacio porque no quería todos esos sentimientos y un resurgimiento. Justo una semana antes de mi boda, pero Matt dijo que debería ir y que él vendría conmigo, y al ver cualquier mal comportamiento, nos iríamos.
Eso me hizo sentir un poco mejor y decidimos ir para mi sorpresa, pero estoy seguro de que muchos de ustedes lo adivinaron. Talia estaba allí. Esto era lo que querían, darme una oportunidad de tener una conversación sincera y una reconciliación. En el momento en que la vi, quise levantarme e irme, pero de alguna manera me quedé congelado. Miré a Matt y se sentó, y luego se pusieron a hablar. Todo era un montón de tonterías, y honestamente ni siquiera recuerdo lo que dijeron. Estaba distraída y mentalmente paralizada. Todo lo que podía ver era una emboscada. Creo que volví a la realidad unos minutos después y me levanté. Agarré a Matt y le dije que nos íbamos. Se resistió. Dijo que deberíamos resolver esto. Y le dije que me iba y que era libre de jugar a las familias felices con ellos todo lo que quisiera, y me fui furiosa. Me registré en un hotel y le envié un mensaje de texto diciendo que estaba allí y que hablaría cuando me sintiera mejor. Luego apagué mi teléfono. Creo que me bebí una botella entera de vino y me desperté mareada al día siguiente. Volví a encender mi teléfono, esperando al menos algunos mensajes de texto, pero no había nada. Matt no se había comunicado conmigo. Me sentí raro porque generalmente no es del tipo que me da espacio. Le gusta resolver los problemas al instante. Esperé unas horas más para ver si me enviaba un mensaje de texto, pero no lo hizo. Lo llamé esa noche y mi llamada fue al buzón de voz. Me dejó en el limbo una semana antes de la boda. Todavía no tengo fuerzas para contar lo que pasó en esos 7 días, pero sabía que la boda se había cancelado. Él no respondía en absoluto y tampoco hablaba con su familia. Nadie sabía qué le pasaba. Era como si hubiera desaparecido. Así que llamé a los proveedores de catering y a todos los demás y les dije que la boda se había cancelado. Lo bloqueé el día de nuestra boda y me quedé con un amigo hasta que arreglé mis cosas. 2 meses después, me enteré de que se había casado con Talia, el mismo día en que se suponía que se casaría conmigo. Fue indignante. Me sentí como si estuviera en una película de terror. Simplemente no podía entender cómo sucedió algo así y por qué se comportaría como un tonto y terminaría casándose con mi hermana, a quien había conocido. Hace apenas una semana no tenía sentido para mí, y era un desastre cuando me enteré que parecía que tenía Wobbly otra vez, y no había nada que pudiera hacer. Era simplemente horrible, y estaba en una de las fases más oscuras de mi vida. Tuve que reconstruirme emocionalmente desde cero, y me tomó cada gramo de fuerza no estar pendiente de ellos. Estaba mejor, mucho mejor. Y luego ayer recibí una llamada de la madre de Matt, Nancy. Dijo que quería conocerme. No quiero conocerla. No quiero tener nada que ver con él nunca más. Pero no puedo pasar por esto otra vez. Estaba llorando rogándome que la conociera una última vez, y no sé qué hacer. Nunca la había visto así, y tal vez conocerla me ayude a cerrar el ciclo. Pero no quiero que todo mi progreso se haga añicos. Me siento tan impotente ahora mismo, y necesito un consejo. Actualización 1. Leí todos sus comentarios y decidí ir a conocerla. Fue terapéutico y triste al mismo tiempo, pero finalmente supe lo que realmente había sucedido después de que me fui. Es un desastre, y aunque me siento reivindicado, me siento mal por todo lo que pasó. Me dijo que después de que me fui furiosa, mis padres y Talia le contaron a Matt una historia sobre mi infancia, y por qué no tenía contacto. Y la peor parte es que él les creyó cada palabra. Por eso no se comunicó conmigo durante días, después de que ella dijo que estaba en un lío demasiado grande para pensar racionalmente. Para entonces, yo había llamado a los proveedores de catering y decoradores y cancelado todo. Recibió llamadas de confirmación de ellos y entró en pánico. Pensó que estaba cancelando la boda, y de alguna manera retorcida lo tomó como una confirmación de que yo estaba equivocada, y creyó todo lo que mis padres le dijeron. Nancy dijo que Matt era un desastre después de enterarse, y estúpidamente fue a pedirle consejo a mis padres. Ellos sugirieron que podía casarse con Talia para la ceremonia para que su familia no lo ridiculizara, y luego Talia y él podrían analizar el matrimonio o divorciarse una vez que se calmara el alboroto. Nancy dijo que toda la familia estaba en contra de esta estúpida decisión, y seguía diciéndole que cancelar la boda era mejor que casarse con mi gemela, pero parecía perder todo el sentido.
Siguió adelante con el plan, porque no quería para lidiar con la vergüenza de ser abandonada en el altar y desde que Talia se ha negado a divorciarse de él ha estado arrastrando el matrimonio diciendo que no se divorciará de él y que si lo hace exigirá una pensión alimenticia considerable. Es un desastre de principio a fin. Matt no tuvo más remedio que continuar, pero hace unos días las cosas cambiaron. Talia, en estado de ebriedad, le dijo a Matt la verdad sobre todo cómo lo habían atrapado y lo tonto que había sido. También reveló el ensayo que me robó, admitiendo que todo lo que le dijeron sobre mí era una mentira. Matt ha estado deprimido desde entonces, no ha vuelto a casa, no ha contestado sus llamadas ni las de nadie más y solo hace 2 días. Nancy finalmente se comunicó con él, está devastado, le dijo a Nancy que cometió el mayor error de su vida y que no tenía idea de cómo podría disculparse conmigo. Dijo que se lo merecía por cómo me rompió el corazón, pero dijo que todo lo que quería era una oportunidad de hablar conmigo para poder explicar su versión y luego ver qué hacer. Miré a Nancy con los ojos muy abiertos. Le dije que ya no había absolutamente nada entre Matt y yo y que él estaba delirando si pensaba lo contrario. Le dije que no estaba abierto a hablar con él en absoluto. Cavó su propia tumba y puede acostarse en ella, ahora.